Bienvenidos de vuelta. Ahora seguiremos con el segundo bloque, Hablemos de Transformación, espacio presentado por Supermercados Peruanos. Con la intención de conectar con historias de éxito y de resiliencia, tenemos como invitada especial a Carmen Yulín Cruz, exalcaldesa de San Juan, Puerto Rico, quien en el 2017 retransformó su ciudad después del desastre y la crisis ocasionada por el huracán María. Ella analizará y explicará cómo debemos no únicamente reconstruir, sino retransformar estructuras físicas y comunitarias para retornar más resilientes que nunca. La sesión será moderada por Francisco de la Rosa, CEO de Supermercados Peruanos. Recuerden que en todo momento pueden compartir sus preguntas a través del chat. Adelante, Francisco. Bueno, bienvenidos a todos y todas en este espacio especial que tenemos, una oportunidad que tenemos para compartir con ustedes. Quiero darle las gracias a los presidentes de Perú Sostenible por hacer posible este espacio. Y tenemos una invitada de lujo el día de hoy, Carmen Yulín Cruz. Así que bienvenidos a todos. Este espacio hablaremos de la retransformación en los lugares de reconstrucción, de cómo generamos institucionalidad para ayudar a los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, yo soy Francisco de la Rosa, tengo el honor de liderar acá en Supermercados Peruanos a un grupo de personas que ha estado ahí firme, parado durante todo este periodo tan complejo que ha sido la pandemia. Manejamos las marcas de Plaza Vea, Vivanda, Macro y tiendas más. Somos más de 20.000 colaboradores en 18 regiones del país y buscamos generar bienestar para todos los peruanos y peruanas todos los días. Como les decía, hoy nos acompaña una invitada de lujo, Carmen Yulín Cruz. Déjeme contarle un poquito de ella. Ella es nacida en Puerto Rico, se graduó cum laude de bachiller en Ciencias Políticas en Boston University, cursó sus estudios de maestría en Política Pública en la prestigiosa Universidad de Carnegie Mellon, fue alcaldesa de la ciudad de San Juan, Puerto Rico, desde enero del 2003 hasta diciembre del 2020, y lideró con el lema Un San Juan para Todos. Durante su mandato en Puerto Rico sufrió las consecuencias de dos huracanes terribles, el huracán Irma y después golpeaba a Puerto Rico por el huracán María. Le tocó liderar esa crisis y en el 2018 fue seleccionada como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time Magazine. Actualmente es miembro distinguida del Leadership Wiseman Center en Mountain Holyoke College. No sé si lo dije bien todo. Así que bienvenida, Yulín, a Perú Sostenible. Muchas gracias por acompañarnos. Es un honor, la verdad, contar con tu presencia acá. Y te cedo este espacio para que nos cuente un poquito de ti y de tu experiencia. Gracias, Francisco, y gracias a todo el equipo que ha estado trabajando ya por una semana, Marisol, Micaela, Isabela, a mi compatriota Carmen Serrano, que hemos estado trabajando mucho para afinar los detalles de estar con ustedes en el día de hoy. Comienzo por decir que me hubiese encantado estar ahí con ustedes. Te comentaba hace un rato que como latinoamericanos, y yo latinoamericana y caribeña, nos encanta abrazarnos y nos encanta dar ese abrazo caluroso y solidario que les envío ahora desde la distancia. Yo estoy ahora mismo en Puerto Rico. Regreso a fin de mes a Mount Holyoke College en Massachusetts. Pero fíjate, 3 puntos cardinales distintos y en este momento todos enfrentando un mismo reto y una misma crisis. Y solamente quiero compartir contigo y con todas las personas que puedan estar viendo este intercambio entre tú y yo. 3 grandes lecciones que yo aprendí de un cuatrienio lleno de crisis. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que no importa quién seamos. Francisco de la Rosa, el jefe de Supermercados Perú, o la persona que guía el camión para llevar los productos a Supermercados Perú, todos vamos a enfrentar una crisis en un momento dado en nuestra vida. Todos. No importa lo que sea, hay crisis externas como la pandemia, hay crisis internas como lo que puede ser un divorcio, la enfermedad de
un miembro de nuestra familia, la poca capacidad económica para poder mantener a nuestra gente un sistema de salud que puede que no sirva a las necesidades que tenemos. Así que vamos a estar enfrentando crisis continuamente. A veces nos da más duro que otras veces. En el cuatrienio pasado, desde el 2017 al 2020, en Puerto Rico hubo uno de los periodos más difíciles que nosotros hemos enfrentado, que yo he enfrentado en mi vida como ser humano, y que ciertamente ha dejado en mí 3 lecciones, yo te diría que talladas en mi alma. Enfrentamos, y el mundo conoce el huracán María, el 20 de septiembre del 2017. Sin embargo, 16 días antes o 14 días antes, el huracán Irma había comenzado a devastar a Puerto Rico. O sea, nosotros apenas en San Juan nos habíamos recuperado 1 o 2 días de tener luz eléctrica cuando llegó María y volvió y no las quitó. Ambos huracanes, los más poderosos que han pasado por Puerto Rico, categoría 4 con ráfagas de categoría 5, y ambos tomaron exactamente la misma trayectoria. Eso dejó a miles, a Puerto Rico entero sin luz. En aquel momento 3.5 millones de habitantes, por un espacio de casi un año. Hubo periodos en que teníamos luz, periodos en que dejábamos de tener luz eléctrica. Yo vi cosas que nadie debe haber visto, Francisco. Vi personas morir porque no había suficiente gasolina en su generador para poder seguir utilizando el oxígeno que necesitaba. Vi personas morir en hospitales porque no había suficientes generadores para mantener las máquinas necesarias para mantener la vida en salas de urgencia, en salas de emergencia y en intensivo. Vimos doctores operando con la luz de un celular porque no había suficientes generadores para poder movernos. Hambre. Yo nunca había visto un niño con hambre. Sed, falta de medicina, o sea, una experiencia como si estuviésemos pasando por una guerra, y en realidad estábamos confrontando una crisis de esa magnitud. Número 2, luego de eso tuvimos 2, y lo digo sonriendo porque uno dice que llueve sobre mojado, 2 tormentas costeras, que luego de que los que estábamos en la costa habíamos arreglado un poco, tuvimos que volver a componer lo que había devastado María. Hubo pueblos enteros, un pueblo Yauco al sur de Puerto Rico, donde el 70% de las casas desaparecieron con el huracán. Obviamente eran casas de una poca construcción y casas de personas pobres en Puerto Rico. Nosotros, San Juan, la ciudad capital que yo tuve el honor de dirigir, no es una ciudad rica con bolsillos de pobreza, es una ciudad pobre con bolsillos de riqueza. Y cuando la naturaleza quita del medio lo que no nos permitía vernos, Puerto Rico perdimos cerca de 30 millones de árboles. Se queda al descubierto, Francisco, la pobreza, la hambruna de nuestra gente y el discrimen y el deterioro social que quizás tapaba una palma, un árbol precioso o un arbusto con muchas flores. Después de eso, por una desestabilización política en Puerto Rico, donde el gobernador de entonces se encontró un chat donde él hablaba con sus colaboradores más cercanos, y al hablar con sus colaboradores más cercanos expuso una serie de corrupción extraordinaria para el gobierno y en el gobierno de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico se alzó por 11 días en protestas pacíficas,
donde los manifestantes recibieron la represión del aparato del Estado. Nosotros los recibíamos en la Casa Alcaldía con las cabezas rajadas, sin poder respirar del gas pimienta, con las piernas y los brazos llenos de huecos de balas de goma. Pero finalmente el gobernador renunció y se fue. Hubo un momento que en 3 días tuvimos 3 gobernadores, o sea, una desestabilización política increíble. Una junta de control fiscal impuesta por el gobierno de los Estados Unidos que decide por encima de lo que decida el gobierno electo de Puerto Rico. Y entonces, la pandemia, que llega a Puerto Rico el 8 de marzo del 2020. Así que fueron unos momentos de crisis duras, difíciles. Te cuento acá en un asunto, bueno, eso te lo voy a dejar al recuerdo lo que te iba a decir. Así que yo aprendí 3 cosas que quizás las tenía afianzadas antes, pero las aprendí en esa conexión especial que hace la mente con el alma, cuando uno no tiene otra opción que mirar la verdad de frente. Algo parecido a lo que están ustedes ahora enfrentando en Perú con la crisis de salubridad que estamos enfrentando nosotros en Puerto Rico y que se está enfrentando en el mundo entero con el tema del COVID. Número 1, en las crisis, el que más tiene siempre está mejor capacitado para enfrentarla. El que tenía un generador en su casa, con una cisterna en su casa, no tenía por qué salir a hacer filas de 8 o 10 horas para que le dieran 5 galones de gasolina. Eso era extremadamente muy difícil. Y una de las cosas que me di cuenta, la segunda, es que hay que construir soluciones permanentes a problemas recurrentes. Por eso es que yo no hablo de reconstrucción, hablo de transformación. Vas a ver ahora en pantalla una foto de una casa de una familia que vivía en esa casa y ahí pasó el huracán María, una familia de 4 personas. Yo no podía reconstruir esa casa porque lo que tenían no servía. Tenía que transformar esa casa para que pudiera encarar los retos que íbamos a tener por delante. Número 1, ahora vas a ver otra foto de antes de cómo vivía esa casa, la gente en esa casa, y ahora la casa que le dimos. Esa casa que estás viendo en pantalla ahora es una casa que no solamente es mucho mejor, pero tiene energía solar para que cuando se vaya el sistema eléctrico puedan seguir funcionando, y tiene una cisterna para cuando se vaya el agua puedan seguir funcionando. Así que, número 1, el que mejor está siempre va a estar en mejor posición. Número 2, nos corresponde a todos entonces colocar a los que menos tienen en una mejor posición para encarar esa crisis. Número 3, nunca podemos perder de vista para quién hacemos lo que hacemos. Lo mismo ustedes, Francisco, en Supermercados Perú. Para que tú pones productos en la góndola, para que la gente pueda comer. O sea, no es solamente vender comida. Lo que están haciendo ustedes en Supermercados Perú es darle a la gente la capacidad de poder tener una vida productiva. Porque sin una buena alimentación, que la gente pueda adquirir los productos, no hay vida productiva. Así que esa casa, y en la última foto que te voy a enseñar ahora, vas a ver un niño que tiene una camisa roja, que tiene un Mario Brothers puesto. Y yo quiero que por un momento miremos de cerca la mirada de ese niño. Este niño llegaba a su casa todas las tardes y veía a miembros del municipio de San Juan reconstruyendo su hogar. Y fue muy importante porque le dimos trabajo al padre del niño para que ayudara en la reconstrucción de ese hogar. Entonces, la tercera cosa que se me quedó metida en el alma, que ya yo sabía,
pero que es una lección que ahora digo a cuatro vientos, es que uno tiene que saber para qué uno transforma las cosas. La transformamos para la gente, para que la gente tenga una mejor calidad de vida. Brevemente, yo soy la bisnieta de un trabajador de la caña, de un hombre que no sabía leer ni escribir. Y mi abuela, en vez de él decidir enviarla a los campos, las costas de Puerto Rico, el sur de Puerto Rico, a cortar caña también, decidió que había que enviarla a la escuela porque necesitaba alguien en su casa que supiera leer y escribir. Él pensaba que cuando le pagaban no le estaban pagando lo correcto, pero él no sabía de números, así que no se podía defender. Y mi abuela fue a la escuela y se convirtió en la primera directora fundadora de la Escuela de Fisioterapia de Puerto Rico. Tercera lección: si tú le das a la gente lo que necesita para progresar, la gran mayoría de la gente va a progresar. Y no todos tenemos que ser ejecutivos, y no todos tenemos que ser doctores, ni alcaldes, ni alcaldesas. Una cuarta lección que yo aprendí es que todos los líderes y las lideresas se encuentran en cualquier lugar. Yo vi y todavía se me quiebra un poco la voz. A las mujeres, y me perdona Francisco, pero en esas crisis de nuestras comunidades siempre fueron las mujeres las que organizaron a los hombres, las que le dijeron toma un carrito de compra de un supermercado, ciertamente lo tomaron prestado en esa crisis, y constrúyeme un sistema que me lleve de un lugar a otro, porque necesito llevar a mi hijo o a mi hija a darse una terapia respiratoria. El espíritu humano crece extraordinariamente, Francisco, en las crisis. A veces, cuando no estamos en las crisis, hacemos cosas para suprimir ese espíritu humano. Yo siempre recuerdo, ustedes saben el post-it, el papelito ese amarillo que uno pega por todos lados, que ahora vienen de todos colores, pero comenzó amarillo. Ese papelito amarillo lo describió, lo inventó un empleado de 3M con $200 que le dio la compañía a los empleados para que decidieran un producto nuevo, que hicieran un producto nuevo. ¿Por qué él lo hizo? Porque él cantaba en el coro de su iglesia. Y cuando cantaba en el coro de su iglesia, las páginas se le movían de la Biblia, y cuando regresaba al servicio no podía ver por dónde iba. Así que se inventó ese imperio multimillonario de 3M. Se inventó en el garaje de una casa por una persona que cantaba en un coro. Así que eso también lo entendí. Cuando las personas tú le das la oportunidad, siguen adelante. Y lo último que te digo para redondear, es que aprendí que cuando uno ve la injusticia, se le para de frente y dice lo que tiene que decir sin importar las consecuencias. Eso lo aprendí de mi abuela. Yo era muy pequeña, todavía lo soy, mido 5 pies. En realidad mido 4 pies, 11 pulgadas y media. No sé cuánto es un metro, creo que es como 1,5 metros. Y me daba mucho en la escuela, porque era muy pequeña. Y mi abuela me dijo, en aquel momento las loncheras eran muy gruesas y tenían un termo hecho de cristal y de metal. Toma la lonchera y le vas a dar a la persona que te moleste. Nunca comiences una pelea por algo que no es necesario, pero nunca dejes de terminar una pelea. Me dijo, dale lo más rápido que puedas, corre lo más rápido que puedas y grita lo más rápido que puedas. Y en esas noches de oscuridad extrema, yo hice lo que mi abuela me enseñó a hacer. Y ahí me di cuenta que no es solamente responsabilidad de uno hablar, sino que es responsabilidad también de uno ayudar a otros a encontrar su voz y hablar. Así que, Francisco, gracias por esta oportunidad. Sé que consumí un poquito más del tiempo que deberíamos haber consumido, pero
pero son cosas importantes porque se puede salir de una crisis y se puede salir de una crisis mirando el mundo desde una perspectiva distinta. Yulín, muchas gracias, súper inspiradora tus palabras. Nosotros venimos acá de estar muy golpeados por la pandemia. Perú, la verdad que ha estado dentro de los rankings mundiales de retroceso económico, impactado mucho, mucho económicamente, y también vivimos periodos en que el índice de mortandad era muy alto acá en Perú. Por lo tanto, con una situación sanitaria tremenda y con un sistema de salud muy debilitado, mucha gente vivió momentos súper duros, tremendamente duros. Creo que todos nosotros hemos tenido de alguna manera que enfrentar esta crisis. Y a mí conecto mucho con una cosa que tú dijiste. Una señora me contó, obviamente sabe que yo trabajo en supermercado, y me dijo, era increíble cómo una señora de nivel económico alto, y cómo conecto con lo que tú dices, o sea, a todos nos pega y todos tenemos que juntarnos para salir adelante de una crisis. La señora me dice, cómo cuando yo iba al supermercado, que el supermercado teníamos la misión de abrirlo todos los días, incluso con cierres de poca posibilidad de movilización, había, el transporte público no funcionaba, lockdown, y así todo, éramos capaces con los chicos que iban todos los días a trabajar, a abrir las tiendas y a poner a disposición de los clientes todos estos productos básicos de alimentación. Y la señora decía, es increíble cómo, después de 4 o 5 meses, el único contacto humano que tengo es con la chica del supermercado que me atiende. Y me entrega una sonrisa y yo no sé cómo ella me regala esa sonrisa. Y no solamente agradezco por el hecho de poder comprar el producto, sino que agradezco a la chica que está ahí y me regala esa sonrisa, ese contacto humano que no lo he podido tener en meses. Entonces, conecto mucho con eso que tú dices, de que todos nos tenemos que transformar, todos somos importantes. Y nosotros ahora estamos viviendo un proceso acá en Perú que todavía súper golpeados por la pandemia, todavía la vacunación, si bien ha avanzado muchísimo en los últimos meses, aún queda gran parte de la población por vacunar. Y estamos enfrentando un periodo de inestabilidad política que hemos venido teniendo en los últimos años, con vacancias de presidente, cierres del Congreso, y la última elección que ha estado bien polarizada. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo construimos, cómo transformamos un Perú que vuelva a la gente a generar confianza el uno con el otro? Creo que se pierde la capacidad de confiar del otro, empiezan algunas luchas de clase, luchas de por qué tú esto y yo lo otro, desconfianzas, y las redes sociales, los canales como que exacerban todo esto y hace que las opiniones sean súper polarizadas. ¿Cómo construimos, cómo transformamos un Perú que vuelva a generar confianza, que vuelva a generar amor, unidad y una visión en conjunta, solidaria, empática, hacia adelante? Yo evidentemente no puedo hablar específicamente de Perú, ¿verdad? Yo vivo en un país que es una colonia de los Estados Unidos y me cuido mucho de siendo colonia y no queriendo serlo de hablarle al país, al gobierno, pero le voy a hablar a la gente, después, que después de todos los países se componen por gente, ¿no? Yo creo que en primera instancia, al igual que te hablé de la mirada de ese niño hacia esos trabajadores. Número uno, ponemos el ser humano y su bienestar al centro de todo lo que hacemos. Y yo sé, Francisco, que algunos dicen, eso es poesía. No, no es poesía. No es poesía. Los grandes avances del mundo se han hecho cuando se pone algún interés de la gran mayoría de los seres humanos por encima de los intereses de una minoría de los seres humanos. Cuando terminamos con la esclavitud en el mundo, lo terminamos porque la gran mayoría de los seres humanos pusimos la dignidad de aquellos a quienes ni conocíamos
por encima del interés económico de una minoría de los seres humanos. Pero te puedo dar tres recomendaciones. Una, y me voy a amparar en el ejemplo que nos das. Una es, hay que tener esa comunicación y ese contacto humano. Hace muchísimos años, los americanos se fueron a Japón a hacer lo que se convirtió luego en los círculos de calidad, los quality circles, basado en una premisa extremadamente sencilla. En Puerto Rico hay una frase que dice, nadie sabe lo que está en la olla mejor que la cuchara que lo mueve, ¿verdad? Así que en los barrios en Perú, en las comunidades en Perú, en las empresas de Perú, quizás algún empleado de Supermercados Perú tiene una mejor idea de cómo poner los productos mucho más rápidos en las góndolas. Y entonces el hacer esfuerzos para que la creatividad humana para resolver problemas se fomenten y sean parte de la cultura, porque a veces pensamos como ciudadanos, no, eso le toca al gobierno, no, eso le toca al jefe, no, eso nos toca a todos. Si yo soy colaboradora de Supermercados Perú, hay algo que no está funcionando, que le está causando una merma, o que le puede causar una merma a Supermercados Perú, y yo soy colaboradora, a mí me conviene que Supermercados Perú siga siendo una empresa que siga creciendo, 30, 40, 50 mil colaboradores. Porque mientras más estabilidad haya, más estabilidad debo tener yo. Así que, número uno, fomentar esa creatividad y esa conversación continua y colectiva. Número dos, decir la verdad, enfrentarla. Cuando yo me enfrenté públicamente al presidente Donald Trump, muchos de mis asesores muy bien intencionados me dijeron, no lo hagas, va a arruinar tu vida política. Y yo recuerdo hasta el pasillo donde estaba cuando me lo dijo. Y yo me viré a él y le dije, va a arruinar mi vida. No mi vida política, mi vida. Si yo no enfrento la verdad de lo que estamos pasando. Eso no quiere decir, Francisco, que no vaya a haber consecuencias. Hubo consecuencias para mí. En el plano personal, hubo consecuencias para mí en el plano... pasar por TSA en los aeropuertos no era tan agradable ya. Dependía de si el policía de seguridad favorecía al gobierno o no. Si lo favorecía, era horrible para mí. Pero mientras yo estaba siendo escudriñada en mi cuerpo por un policía de seguridad de TSA que estaba frente a todo el mundo tocándome inapropiadamente para humillarme. Yo recordaba las palabras de Eleanor Roosevelt, una primera dama de Estados Unidos: nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Yo no consentía, ¿no? Así es que es importante eso, esas dos cosas, el que haya un proceso donde la gente pueda resolver los problemas, porque no es quejarse, es resolver los problemas, número uno, y número dos, que aceptemos que hay que encarar la verdad y asumir las consecuencias. Y en ese encarar la verdad, para ti, Yulín, fue especialmente complejo porque se trataba como de ocultar, ¿verdad? Como que se minimizaba lo que estaba ocurriendo. O sea, no, la verdad que no eran tantas. Catrina sí que tuvo muertes, pero acá María no ha tenido tanto. Sí, la gente se está enfermando, pero de conjuntivitis, no le está dando enfermedades terminales. Y tú sacaste esa verdad adelante, a pesar de todo esto, como que se trataba de ocultar. No entiendo tampoco yo personalmente por qué esto de tratar de ocultar la tragedia que estaban ustedes viviendo.
Y ahí hubo fotos que impactaron a todo el mundo, que estabas tú con agua servida hasta más arriba de la cintura, tratando de ayudar a la gente, eh, y encaraste con mucha valentía esto de decir efectivamente qué estaba ocurriendo, porque lo que iba a venir a futuro, si no lo hacías en ese minuto, iba a ser lo que tú veías, o sea, iba a generar muertes hacia adelante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentar este proceso de verdad desde el interior? O sea, realmente, ¿cómo puedo yo visualizar, digamos, el futuro desde la verdad? Desde entender profundamente y desde la solidaridad, la empatía hacia el resto de los ciudadanos, hacia el resto de los compatriotas. Y es importante esa solidaridad y empatía porque aún dentro de las crisis, decimos en Puerto Rico, cada cual lleva la procesión por dentro. En medio de esa crisis, todavía viviendo en un refugio, porque yo decidí vivir en el refugio más grande de Puerto Rico que estaba en San Juan. Si los ciudadanos de San Juan vivían en refugio, la alcaldesa no podía estar viviendo en su casa. Aunque no tuviese ni luz ni agua en su casa, estaba en su casa. Así que yo vivía en ese refugio. En medio de eso, mi esposo, a quien yo amaba profundamente, se levantó y me pidió el divorcio. En medio de todo eso. Y te digo eso porque a veces nos olvidamos que dentro de una crisis hay también crisis personales que se encaran, que la gente no deja ver. Esa solidaridad tiene que contar con que uno ve a una persona, pero no necesariamente entiende todo lo que la persona está enfrentando en ese momento. Pero hay algo a lo que uno se tiene que amarrar, o al recuerdo de un ser humano en su vida que trascendió momentos muy difíciles, o la fe. En mi caso, yo te enseñé antes de empezar, te dije, no te preocupes, estamos bien protegidos. Este es mi rosario de la Divina Misericordia, que soy católica, es una devoción que llevo hace muchísimos años. A mí la fe me dio mucha capacidad. En un momento dado yo dije literalmente, no puedo, Señor, ayuda, ¿verdad? Pero también fue el saber que lo que hay que hacer es más importante que uno mismo. O sea, yo sabía en ese momento que si yo no hacía lo que había que hacer, gente iba a morir, más gente iba a morir. Y ese luchar por otras personas que nunca conocí, que nunca vi, ese sentir que una niña en Perú tiene que tener la misma oportunidad que una niña en Uruguay, o que una niña en San Juan, o que una niña en Nueva York. Esa humanidad, ese hilo conductor de la humanidad, uno tiene que recordarlo. Una de las grandes líderes obreras de Estados Unidos, Dolores Huerta, patentizó una frase que decía, sí se puede. 3 palabras, pero qué poderoso. Sí se puede. De hecho, el presidente Obama en su campaña la tradujo al inglés, yes we can, y la utilizó. Podemos. Si tú miras le comentaba yo a las compañeras cuando estábamos preparándonos, la herencia inca, maya, aztecas, taínos, caribe, o sea, de esa raza es que venimos los latinoamericanos. De esa raza que encaró un conquistador y todavía sigue viva en nosotros. Y además, desde la convicción pura de que los seres humanos valemos la pena y de que lo que le pasa a otro ser humano también me implica a mí como ser humano. De nada vale que la gente esté siendo muy golpeada en Perú y que otros miremos para el lado. Que ahora mismo en Haití hubo un terremoto que los dejó igual que en el 2010, que no tienen vacunas para el COVID y que les pasó la tormenta tropical Grace por encima y que nosotros no miremos.
para el lado. ¿Ya? Yo creo que es inherente como ser humanos que nos ayudemos los unos con los otros. En un momento dado, y espero no hacer una expresión política que moleste, en Chile hubo un referéndum para la Constitución. Y una de las frases era, si no nos unimos, nos hundimos. Es sencillo. Si no nos unimos como seres humanos, nos vamos a hundir. En esa sonrisa que te dio esa señora en el supermercado, me la daban a mí pacientes de HIV, me la daban pacientes de quimioterapia, de radioterapia, de diálisis, que cuando yo llegaba a sus casas a sacarlos en ambulancia y yo lloraba, me decían, no se preocupe, alcaldesa, todo va a estar bien. Si nosotros ponemos el corazón en lo que hacemos, Francisco, encontramos el camino. Siempre lo hemos hecho y siempre lo vamos a hacer. Muchas gracias, Yorin. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro espacio. La verdad que sí, nos traes estas palabras de unión súper necesarias para el periodo que estamos viviendo. Y yo creo que para unirse, efectivamente, hay que abrirse para la confianza. Tengo que confiar en el otro, ¿verdad? Es imposible unirnos y trabajar en un futuro juntos si no tenemos la empatía, si no somos solidarios y si no confiamos también en el otro, si nos cerramos. Creo que las redes sociales como que nos perjudican un poco y sobre todo digamos la juventud que está tan expuesta a uno mismo, ya no sabe qué hacer con el celular porque te consume una gran cantidad de tiempo. ¿Cómo podemos ocupar la tecnología, esta unión que tenemos tan cercana al alcance del bolsillo, ¿verdad? De poder comunicarnos con toda la gente, de que nuestra opinión valga, de que trascienda, de que se multiplica, de que te den link, likes, etcétera. ¿Cómo podemos usar? Porque tú en un momento, en la crisis, dijiste, oye, quiero que todos me vengan a ayudar. Llamo a todos los canales de televisión, todos repliquen lo que está pasando. Creo que la fuerza y el contenido de la unión también podemos expresarla y no dejar la contaminación que hay en las redes sociales solo para la división. No, ¿Qué opinas ahí? Y las redes sociales, Francisco, siempre se nos olvida que es desde un punto de vista. Aun cuando tú estás tomando un video, es desde un punto de vista, ¿verdad? Del que tiene el celular en la mano. Yo creo que tenemos que crear espacios de solidaridad cibernética. Espacios donde yo tengo una amiga que todos los días pone, al comenzar, el pensamiento positivo del día. A lo mejor ustedes en el supermercado Perú pueden poner un afiche que hable de algo positivo que les ha contado algún cliente, de algo positivo que ha podido hacer una persona que trabaja con ustedes, que a través de eso ha podido enviar sus niños a la escuela o ha podido progresar dentro de la organización. Pero yo creo que también tenemos que ser bien responsables como seres humanos y darnos cuenta que la Internet no es un espacio para la cobardía. Y me explico. La cobardía de decir lo que yo quiero sin tener en cuenta el efecto que tengo sobre los demás. La cobardía de no poner mi foto en mi cuenta, pero de entonces decir mentiras continuamente. Y de hecho ya hay organizaciones, Facebook, Twitter, etcétera, que están tomando medidas para aquellas personas que utilizan esos espacios para hablar cosas que científicamente no tienen nada que ver con la realidad. Pero crear espacios de solidaridad cibernética, donde se resalte lo positivo. Y sabemos, Francisco, que vamos a enfrentar el escepticismo de cuando estamos en una crisis. Pero número uno eso, y número dos, hay que tomarse vacaciones a veces de las redes. Yo tomé 3 meses este año donde no miré las redes sociales. ¿Verdad? Porque uno también tiene que respirar y tenemos que como ciudadanos y en nuestras ciudades y en nuestras comunidades empoderar a nuestro liderato comunitario para que puedan llevar sobre todo a nuestros niños
a parques, actividades culturales, actividades educativas y recreativas. Yo hice la apuesta en San Juan. Construimos un parque que es extraordinario, uno de los mejores del Caribe, y no le pusimos internet. Y al principio hubo muchas quejas de los ciudadanos, es que no hay internet, ¿no? No, porque es que vas ahí a estar con la naturaleza, no vas ahí a estar pegado a tu celular. Otras cosas que yo comencé a hacer era prohibir que la gente tuviera los celulares en las reuniones, porque está pasando la reunión y luego está pasando la reunión que está pasando por texto, que se están escribiendo unos a otros. Así que tomar medidas para forzar el contacto humano, que es un poco difícil ahora en la pandemia. Ahora mismo nos estamos comunicando gracias a la magia del Zoom. No podríamos hacerlo sin esto. Pero estar consciente de que nosotros no estamos aquí para servirle a la maquinaria, sino que la maquinaria está para permitirnos producir mejor, para tener más tiempo para disfrutar nuestra humanidad. Muchas gracias, Yulín. Ha sido, la verdad, un honor estar contigo, compartir este momento. Gracias por tu aporte, por tu gran experiencia y estos espacios para que salgan adelante nuestros países que necesitan líderes como tú, desde el sector público, privado, comprometidos con el bienestar y la prosperidad de la población. Así que muchas gracias a todos y todas las que se conectaron. Espero que hayan disfrutado tanto como disfruté yo. A Yulín de todas maneras la vamos a tener más adelante porque se nos quedó corto el tiempo y esperamos en algún minuto también poder tener estos espacios en vivo, personales y poder ahí estar con este contacto humano, cercano, darnos un apretón. Claro. Gracias, Yulín. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, sí. Carmen, Francisco, muchísimas gracias por esta charla. De verdad, Carmen, ha sido un placer gigante escucharte. Personalmente me has hablado al corazón. Creo que nos has recordado algo que es la base de quiénes somos, pero que a veces olvidamos, que es que somos seres humanos, somos personas que compartimos dolores, compartimos miedos, compartimos sueños, compartimos resiliencia, y que en eso tan básico que nos hace a todos seres humanos está la posibilidad de conectarnos, de empatizar con el otro y de construir en conjunto ese futuro con el que soñamos. Y me quedo con esta frase final: el espíritu humano crece extraordinariamente en las crisis. Eso es lo que estamos viviendo hoy, y esta pandemia en el Perú también nos ha dejado enormes ejemplos de esa grandeza humana de la que somos capaces los peruanos y las peruanas, y me hace ilusión pensar que ojalá en los próximos años nos enfoquemos en solo tener más de eso. Y ahora sí, también espero que a todos quienes nos acompañan en la plataforma y en el LinkedIn les haya servido también la charla de inspiración. Recuerden que siempre pueden compartir sus propias historias de resiliencia y de compromiso, dejando también sus comentarios en nuestro mural interactivo y en los comentarios de LinkedIn. Y les agradezco muchísimo a todos y a todas por acompañarnos esta mañana.